110 días. Libro escrito por José Francisco Ruiz Castro. Narrador José Francisco Ruiz Castro. Capítulo 17. Segunda parte. Chalchuapa, Santa Ana, Ciudad de Guatemala. En Santa Ana, desde un punto social de ese momento, por un tiempo fui el hijo de una rica familia y pronto el de una paupérrima. Todo se vino cuesta abajo, absolutamente todo. Mi padre Rafael Antonio, expulsado de los círculos sociales de la ciudad, después de no haber podido manejar sensatamente y hacer crecer, como algunos otros hubieran hecho, la herencia de mi madre, y no pudiendo aguantar las presiones del ostracismo social, decidió sacar a la familia, con poca planificación previa, de la ciudad de mi tierna infancia, Santa Ana. Aunque yo ya en ese tiempo pasaba 8 meses cada año interno en el colegio La Fe de Chalchuapa. Nuestra espaciosa casona colonial en el barrio rico de la ciudad ya se había perdido. Ignoro los desastrosos detalles específicos. Solo recuerdo que de la noche a la mañana salimos de la 9ª calle Oriente número 20 para vivir por unos meses en una estrecha y minúscula casita en la 5ª Avenida Sur. Recuerdo vívidamente que mi padre pasó escondido, sin salir durante todo ese tiempo. Se especulan muchas causas de ese bajón de calidad de vida, pero todas apuntan a la conducta alocada de mi padre, que todavía no se podía sacudir sus demonios internos y seguía viviendo en un mundo de confusión. ¿Serían las apuestas obsesivas de mi padre en el casino? ¿El dinero gastado en sus múltiples amantes, puteríos y borracheras? ¿Sería el querer escaparse y esconderse de las autoridades por crímenes cometidos? ¿Qué habrá sido? Alguien todavía vivo tiene que saber. Estoy seguro que mi tío Jorge Ruiz Camacho, el hermano menor de mi padre, de El Salvador, lo sabe, pero nunca lo va a divulgar. Y estoy seguro que también mi prima Martita Menéndez lo sabe. Resulta que después de esa casita, fuimos a parar a la ciudad de Guatemala. Sospecho que mi padre aspiraba a un nuevo y limpio comienzo en Guatemala. Teto, el comando lanzador de cuchillos, me cuenta que otra razón de nuestro rápido traslado a Guatemala fue que mi padre se andaba escapando de la justicia. Me cuenta que una noche, poco antes de nuestra súbita partida, Rafael Antonio, en medio de uno de sus más largos episodios de embriaguez, había decidido, con uno de sus primos lejanos y ayudado por un soplete, irrumpir sin ningún escrúpulo en la casa de Mamá Chagua, su tía, abuela y benefactora, para robarle sus joyas preciosas, valoradas en cientos de dólares. Bueno, me cuentan que hubo procedimientos judiciales durante su ausencia que dieron como resultado que la corte confiscara la casa. Según Teto, la casa había sido realmente el regalo de bodas de mi padre de parte de Mamá Chagua, su tía, no de parte de la herencia de mi madre. La casa luego fue transferida de regreso a Mamá Chagua como pago por sus joyas robadas o tal vez como un castigo. 15 años después, durante mi tiempo con mi primer amor enloquecido, Beatriz, Mamá Chagua, desde su lecho de muerte, había de ordenar a su abogado que transfiriera la casa a mi madre. Mi padre ya había pagado suficiente por su fechoría. Honestamente, para decir la verdad, mi padre nunca dejó de sorprenderme con sus secretos. Me tomó casi 60 años saber, de mi hermano Teto, la verdad detrás de nuestro desplazamiento en Guatemala.
Nuestro viaje a Guatemala resultó ser un escape de su vergüenza ante la sociedad, así como de las autoridades. Llegamos a la ciudad de Guatemala a altas horas de la noche, a principios de noviembre de 1955, en un pequeño Mini Cooper de 1952, traído desde Londres y recién comprado a un tal Cuca Zamora, una persona que había puesto la primera óptica en Santa Ana. En la trayectoria, Pirri, de 9 meses, venía dormido en el regazo de mi madre, mientras que en el asiento de atrás, Teto, de 2 años, a mi izquierda, y Rafael, de 4 años, a mi derecha, hacían lo mismo. Yo, de casi 6 años, normalmente hiperactivo y sobreexcitado, venía parado en medio de ese carrito, con mi brazo izquierdo extendido en el respaldo del asiento del chofer, mi padre, y con el derecho en el de mi madre, mirando siempre hacia adelante. Las imágenes de ese momento son muy claras en mi mente. Admiraba cómo los faroles del Mini Cooper, el único carro en la carretera en esa noche, iluminaban la densa oscuridad de la carretera, interrumpida esporádicamente por pequeños animales silvestres que, asustados, se atravesaban enfrente de nosotros. Papá, mamá, ¿verdad que yo soy el rey? Yo nunca me duermo como hacen mis hermanitos. Recuerdo clarísimamente haber dicho. Sí, mi rey, repitió mi madre. Si solo hubiera entendido la gravedad de la situación en la que mi madre vivía en ese momento, entonces tal vez hubiera permanecido en silencio o sucumbido en un llanto. Mi pobre madre, la eterna esposa obediente, no tuvo nada que decir al respecto. Su única sensación de alivio habría sido saber que las múltiples amantes de mi padre permanecerían en El Salvador y sentir que al fin sería posible vivir en tranquilidad, finalmente fuera del alcance de los ojos críticos de sus hermanos y de la sociedad santaneca. Sin embargo, había habido un momento, una vez insólita, cuando mi madre alcanzó un alto nivel de frustración y enojo antes de que naciera Teto y Pirri y tiró por la ventana toda convención civil y moral. Un día, las sirvientas andaban de compras por la ciudad y vieron a mi padre entrar a una casa desconocida con otra mujer. Regresaron corriendo a la casa para informárselo a mi madre, noticia que la empujó más allá del límite de su paciencia. Se volvió loca de celos o de despecho, no sé de qué. Cogió una de las pistolas de mi padre, caminó hacia la casa del amante con la clara intención de matarla o de matar a mi padre o a ambos. Mi padre nos relató este evento a mi hermano Teto y a mí, ya muy viejo, de 90 años, en un viaje largo de media semana que hicimos hacia Toronto, Canadá. Nos contó cómo mi madre había entrado al aposento, se había parado frente a él, sorprendiéndolo en su ropa interior en la cama con la otra mujer medio desnuda, cómo le apuntó y apretó el gatillo. El arma no disparó, milagrosamente. Luego, cómo ella lo intentó una vez más y no disparó. De nuevo. Él, mientras tanto, temblaba porque mi madre, todavía con la pistola en la mano, seguía apuntándole a los dos. Le echaba maldiciones a la mujer sin saber a quién quería matar. Poco a poco, mi padre, tranquilizándose y usando su palabrería, la convenció de que soltara la pistola, un revólver calibre 38. Llorando, agotada, llevando ya en su vientre a mi hermano Teto, el luchador callejero, caminó lentamente de regreso a casa con su orgullo herido y su honor traicionado. Mi padre terminó preñando a esa amante con una niña. Teto y yo la conocimos el día de la graduación de bachillerato de mi hermano menor Pirri. Ese día,
La muchacha de unos grandes ojos verdes, de la misma edad de Teto, caminaba con su madre, dicen que por casualidad, enfrente de la entrada del colegio bautista. Esta es una hermana de ustedes. Quiero que la conozcan. Se llama Blanca. El mujeriego de mi padre dijo presentándola. Sin saberlo nosotros, ellas habían asistido a la ceremonia de graduación de Pirri. Teto y yo, hoy en día, admiramos el incomprensible compromiso inquebrantable que mi madre mantuvo con su matrimonio. Una razón de esto pudo haber sido su resolución terca típicamente castromesa, de no rendirse jamás, de creer firmemente en el adagio aquel que dice nunca dar el brazo a un torcer. Otra razón fue ese orgulloso deseo de mujer de demostrar que sus hermanos con sus advertencias estaban completamente equivocados. Finalmente, la alternativa de no permanecer firme en su matrimonio era rotundamente inaceptable. Esta habría requerido que ella se rindiera y regresara con la cabeza gacha a una vida, aunque estable, dirigida por sus hermanos, con la degradante carga adicional de ser estigmatizada como una divorciada fracasada. Así eran de fuertes los prejuicios de la sociedad de aquel tiempo. Hoy en día también, Teto a menudo me describe su creencia, una creencia que él tiene, de una justicia cosmológica, a manera de aliviar esas memorias dolorosas. Según él, hay fuerzas en el universo que conspiran para corregir errores y castigan a quienes han infligido un dolor inimaginable a los demás, especialmente a los indefensos, como era mi madre. Tales fuerzas cosmológicas actúan como esos personajes justicieros en las películas de Hollywood que toman la justicia en sus propias manos. Teto cree firmemente en este místico ciclo de justicia, una manera subconsciente de sentir que este mundo al final de cuentas no es tan injusto. Bueno, por mi parte, yo no comparto esa creencia. Como consecuencia, Teto afirma que mi madre llegó a perdonar a Rafael Antonio, su esposo, y que es la única entre sus hermanas que vivió feliz con su esposo durante los últimos 20 años de su vida, gracias también a que mi padre se hubiera unido a Alcohólicos Anónimos. Hicieron todo juntos, me dice Teto, durante esos últimos años, a menudo caminando por las calles cogidos de la mano bajo la sorpresa y envidia de sus otras hermanas. Como evidencia del conjuro cosmológico de Teto, él me indica que varios de los esposos de sus hermanas habían muerto prematuramente, dejándolas solas para aguantar años dolorosamente solitarios como viudas. También Teto menciona que hay historias horribles sobre algunas muertes en varias familias castromesa. Un marido se suicidó. Otro murió de cáncer del hígado muy joven. Una sobrina también se suicidó. El marido de otra, recientemente casada, murió mientras conducía en la curva de la muerte. Y una hermana murió joven de un derrame cerebral. La maldición funcionaría también con Rafael Antonio, dice Teto. Mi padre murió a los 94 años, casi 20 años después de mi madre. El conjuro lo condenó a que se quedara solo para que viviera con el remordimiento constante y la profunda culpabilidad del daño que infligió a su esposa e hijos. Teto dice que se siente en paz al saber que de alguna manera nuestra madre fue redimida. El universo castigó a los que guardaron gran parte de la herencia de mi padre, a los que la hicieron sufrir cruelmente y sin causa, y a mi padre por no respetarla en sus primeras décadas de su matrimonio y por despilfarrar su riqueza. Nací dentro de todos los beneficios asociados con una heredada riqueza, especialmente en un país como El Salvador, donde las desigualdades económicas en la década del 1950 eran absurdas. Alrededor de 14 familias terratenientes de plantaciones de café y de algodón y de caña de azúcar gobernaban el país
siendo solamente menos del 1% de la población. La mía, los Castro Mesa, no era una de esas familias, pero se acercaba un poco. Antes de que desapareciera la herencia de mi madre, nosotros, los Ruiz Castro, vivíamos en una inmensa casa y éramos dueños de 3 fincas de café de buen tamaño, rentables, dueños de algunas casas y mesones y con un dinero sustancial en el banco, a pesar de que la Rosita no había recibido toda su herencia. Durante los primeros 6 años de mi vida, no tuve necesidad de aventurarme fuera de la casona de los Ruiz Castro. Estuve rodeado de todo juguete de lujo en aquel tiempo. Una bicicleta Raleigh, un carrito de pedales de Ohio, una patineta manual importada de Italia, un barquito de vapor, etcétera, etcétera, etcétera. 4 sirvientas se ocupaban de todas nuestras necesidades. Se llevó solo 6 años para que todo fuera destruido. Ya en la ciudad de Guatemala vivimos en 3 casas diferentes durante un periodo de 3 años. Nuestra última residencia fue una pequeña casa recientemente construida que formaba parte de un nuevo desarrollo de casas de cemento llamado Colonia 20 de Octubre en la zona 5, el cual fue construido por el presidente Idígoras Fuentes para familias de pocos ingresos en una gran parcela de tierra adjunta al campo de Marte de Guatemala, que era un inmenso campo de entrenamiento para el ejército de Guatemala, y todavía lo es. Nuestra casa estaba en una esquina muy transitada, a una cuadra de la parada de autobuses, en la intersección entre la avenida 24 y la calle 28. Las calles de la colonia eran de tierra y sus avenidas todas iban a dar al enorme campo de Marte, donde yo llevaba, después de la escuela, a mis hermanos menores a patear una pelota de fútbol o a balancearnos de rama en rama de los árboles que lo rodeaban, así como lo hubiera hecho Tarzán. Esa pelota tiene una historia muy particular. Una tarde, Rafael Antonio la había tirado desde la calle, sobre el tapial del patio, para sorprendernos. Era antes de la cena, como las 5 de la tarde. Regresaba procedente de algún tipo de trabajo. Teto, el comando lanzador de cuchillos, recientemente me dijo que en ese momento mi padre, además de ser un taxista con su puesto en el parque central enfrente del Palacio Presidencial de Guatemala, por veces se le ocurría pasar de contrabando armas de Guatemala a El Salvador. La mayoría revólveres y escuadras. Mi padre incluso apareció en la prensa libre de Guatemala con su foto en primera plana. Ahí se ve, con su índice apuntando hacia arriba y sus labios puntiagudos como pronunciando la letra U, como si estuviera dando una conferencia de prensa. Una típica postura de Rafael Antonio. En la frontera, un periodista guatemalteco lo entrevistaba y le preguntaba su opinión sobre el recientemente depuesto presidente salvadoreño José María Lemus, sin darse cuenta de las armas escondidas en las valijas de mi padre. Ignoro si mi padre iba o venía de El Salvador. Esa tarde que nos cayó volando como del cielo la pelota de fútbol, mi padre escuchó cómo nuestras voces y risitas se desbordaban sobre el tapial desde el patio, mientras jugábamos alegremente, y se le ocurrió sorprendernos. La pelota de fútbol estaba hecha de un cuero marrón oscuro brillante, con largas costuras finas transversales que cosían una serie de secciones ovaladas. Rebotó sobre nuestras cabezas e interrumpió repentinamente nuestra retozadera. La agarramos y asumimos un silencio de asombro. Y nos dijimos que lo más probable era que un grupo de niños que jugaba fútbol todas las tardes después de la escuela en la calle adyacente a nuestra casa y que la habían pateado accidentalmente sobre nuestro tapial al intentar marcar un gol.
Nunca se nos ocurrió pensar que realmente era un regalo de nuestro padre. Mi padre era muy juguetón y a veces muy amoroso. Nos escabullimos al rincón más alejado del patio y guardamos silencio. A todo esto, nuestra madre, sin darse cuenta del evento, seguía cocinando la cena, esperando que mi padre volviera a casa. Después de un breve tiempo, alguien golpeó con fuerza la puerta de enfrente. De inmediato le rogamos a mi madre que no abriera la puerta. Pensábamos que los otros niños venían por su pelota. Mi madre, sin preguntar por qué, no siguió la corriente, pero aquellos golpes pronto se volvieron demasiado fuertes y persistentes para seguir ignorándolos. Cuando abrió la puerta, oímos la voz de mi padre. Corrimos a saludarlo y al unísono le contamos cómo los niños que habían perdido su balón de fútbol nunca habían venido a recogerlo. Le explicamos que tal vez no sabían dónde había aterrizado la pelota y pensaron que se había trabado en uno de los tejados. Recuerdo la sonrisa pícara de mi padre cuando finalmente nos dijo que la pelota era un regalo para nosotros. Él había comprado la pelota o la había adquirido de alguna manera de un vendedor en los portales frente al Parque Central. Independientemente de cómo la había conseguido, estábamos emocionados de tener por primera vez una pelota de fútbol nueva. El campo de Marte nos esperaba. Nunca quise llevar a Teto conmigo al campo de Marte para jugar con la pelota de fútbol. En esa época mi alero en todo era mi hermano Rafael. Caminábamos por toda la ciudad de Guatemala como unos niños pordioseros sin padre ni madre, mientras Teto se quedaba en la casa y se sentía despreciado por nosotros, y puede ser que no recibiera suficiente atención de mi madre, quien se mantenía preocupada de dónde iba a sacar para darnos de comer y esforzada con el cuidado de Pirri, el bebé de la casa. Un ritual se repetía en las tardes después del colegio. Teto comenzaba a gritar si no lo llevaba a jugar al campo conmigo. Rabiosamente nos tiraba piedras, sus gritos volvían loco a mi padre y a toda la vecindad. Las rabietas de Teto, que parece haber nacido enrabiado, desde niño andaba enojado con el mundo. Sacaban a mi padre de su estupor alcohólico y lo hacían levantarse con su cinturón de cuero en la mano listo para darnos un par de cinchazos. Nos dejaba moretones en las nalgas y pantorrillas, a menos que cambiáramos de opinión. Teto reaccionaba victorioso con una amplia sonrisa pícara, casi burlándose de nosotros, y acababa viniendo al parque tomado de mi mano. Cualquier persona con hermanos menores sabe lo difícil que es sacudírselos. Nos encantaba nuestra pelota de fútbol de cuero. La cuidábamos mucho. Todas las semanas la embadurrábamos totalmente de sebo, una grasa animal, poniendo mucho cuidado a que sus finas costuras de hilo de cáñamo o de hebra, que eran propensas a deshilacharse con tantas patadas, quedaran muy empapadas de ese sebo. Tanto cuidado que le dábamos, que esa pelota de fútbol estaba destinada a una vida larga. Pero un día, sin embargo, chutando a la portería, le di una patada muy fuerte a la pelota y Rafael, jugando de portero y Teto detrás de mí esperando su turno, no pudo pararla. Rafael. Una gruesa zona de arbusto formaba una especie de barrera detrás de la portería. Después de los arbustos venía una calle polvosa que los coches solían usar para entrar a la colonia. Y más allá de esa calle empezaba un bosque, con una quebrada en medio. Recuerdo que la pelota desapareció entre los arbustos. Rafael y yo comenzamos a buscarla. Estábamos seguros de que la bola había sido atrapada por la enredadera o por el chiribisquero entre los arbustos. A pesar de ello, Teto, todo ese tiempo, se quedó paradito, esperando su turno, muy calmado, con un semblante un poco tristón. Mostraba mucha impaciencia algunas veces, pero esperó su turno para patear la pelota
sin poderlo hacer. Buscamos esa pelota hasta después de la puesta del sol. Nos fuimos a casa y le pedimos a nuestro padre que viniera a buscar la pelota con nosotros. Al día siguiente regresamos al campo después de la escuela para buscarla. Y de nuevo el día siguiente. Hicimos esto durante varias semanas y no la encontramos. Caímos en una profunda tristeza. No teníamos con qué jugar. Esa pelota de cuero nos había unido como hermanos, proporcionándonos una divertida actividad diaria que nos alejaba de las angustias asociadas al presenciar la llegada en la tarde de un padre ya con sus tragos. Nos costó aceptar las tardes sin esa pelota. Al final, nos dimos cuenta que la única explicación razonable era que un chofer, sin escrúpulos, había recogido la pelota que probablemente se había infiltrado a través de los arbustos y detenido en medio de la calle de tierra. Ese conductor tal vez creyó que era su día de suerte. Pensó en sus propios hijos y se alegró al imaginarse cómo iba a entrar a su casa esa tarde acarreando un precioso regalo. Tal vez la tiró sobre su tapial para sorprender a sus hijos. Ese chofer no se imaginó nunca el dolor que la falta de ese balón produciría a esos 3 tristes niños que la buscaban desesperadamente, su único juguete. Durante nuestra estancia en Guatemala, mis padres me dejaban a menudo solo a cargo de mis hermanos menores. Yo era el mayor. Esa ha sido la tradición. Cada tarde, un poco hambrientos y tristes, los extrañábamos. Rafael y yo nos subíamos al techo plano de cemento de nuestra segunda casa en la calle 27, zona 5, para esperarlos. Nos encaramábamos como monos, utilizando uno de los canales de aluminio que bajaban hacia el patio para desaguar las lluvias. Usábamos sus ménsulas o broches clavados en el cemento de la pared como eslabones de una escalera, cuidadosamente poniendo nuestro pie sobre esos tirantes de metal. Luego, cogiéndonos del sofito, nos impulsábamos para colocar nuestros codos en el borde del techo y así finalmente empujar nuestros cuerpos hacia arriba. Un movimiento en falso hubiera sido fatal. Nos sentíamos solos y queríamos que nuestros padres vinieran ya mismo. Una vez en el techo, caminábamos hacia el borde y nos quedábamos parados por un largo tiempo viendo pasar los autos debajo de nosotros, hasta que la calle se oscurecía. No recuerdo lo que Teto hacía en esos momentos, de 3 años de edad. Sospecho que él nos veía subir y se quedaba solo en el patio durante ese tiempo, probablemente llorando y gritando sin control. Una tarde, de repente, vimos un taxi estacionarse frente de la casa. Una pareja que llevaba un bebé salió de él y comenzó a cruzar la calle. Teto me dice ahora que él también subió esa tarde al techo, ayudado por Rafael, para que dejara de llorar. Ahí está mi papá y mi mamá con Pirri. Bajémonos rápido, antes de que abran la puerta, le dije a Rafael. Asustados, corrimos a través del largo techo, anticipando el dolor del cinturón de mi padre, y nos columpiamos del sofito, adivinando a tientas la posición de los broches del canal para sujetar el dedo gordo del pie. Al no poder, nos deslizamos hacia abajo rápidamente, así como lo hubiera hecho el agente 007 en una de sus aventuras. Ya estábamos en el patio bien paraditos cuando mis padres entraron a la casa. En nuestra carrera por bajar, el canal de agua se desconectó de la pared y se inclinó torpemente hacia un lado. ¿Qué pasó aquí?, preguntó mi padre. No sabemos qué pasó, le dije. Mi padre medio creyó nuestra historia. Nunca jamás volvimos a subir al techo. Probablemente sea cierto que Teto subió con nosotros. Si no, nos hubiera delatado con mi padre y hubiera sido otra de esas palizas. Teto me dice ahora de viejo que su vaga memoria le indica que fue él el primero en bajar, ayudado por Rafael, y que al deslizarse por el canal rompió uno de sus ganchos, despegándolo de la pared, torciéndolo. Ese invierno, nuestro primero en Guatemala,
descubrimos lo que las bajas temperaturas le pueden hacer al cuerpo de un niño acostumbrado a las condiciones climatológicas cálidas de Santa Ana. Fue un shock para nosotros cuando el clima de la ciudad de Guatemala bajó ese año, en diciembre, a unas temperaturas alrededor de 3 grados centígrados. Nos estremecíamos y temblábamos y nos quejábamos noche y día del frío. Como resultado, mi padre decidió comprar varias colchas gruesas y coloridas con diseños de quetzales, hechas por los indígenas quiché en Momostenango, que vendían en los portales del Parque Central. Recuerdo que pasamos varios días y noches en nuestras camas, sin salir, debajo de 2 o 3 de esas colchas en la habitación que yo compartía con Rafael y Teto. Pirri dormía con nuestros padres. En esa época, las noches me presentaban un problema. Rafael y Teto me despertaban a diferentes horas pidiendo que encendiera la luz, sentados en sus camas, para luego ir al baño. «Chepito, prenda la luz. Quiero hacer pipí», me decían. Me lo repetían. Somnoliento tenía que levantarme de la cama, caminar hacia el centro de la habitación, jalar la cuerda del foco de la luz y esperar a que mis hermanos regresaran a sus camas para apagarla de nuevo. Mi madre, al notar que yo pasaba con sueño durante el día, le pidió a mi padre una solución. Y una larga cuerda apareció en mi cama la noche siguiente, con un extremo atado a la cabecera de mi cama y el otro al foco que colgaba del centro del techo raso. Cuando mis hermanos me despertaban a medianoche, medio despierto, simplemente yo tenía que extender el brazo y tirar de la pita para encender la luz. Sin embargo, esto fue solo una solución temporal, ya que siempre yo me volvía a dormir antes de que mis hermanos regresaran del baño y subieran de nuevo a sus camas. Pocos momentos después, la luz brillante del foco me despertaba de nuevo. Jalaba la pita para apagarlo. La misma secuencia se repetía todas las noches, varias veces por la noche. Ese año me convertí en un medio sonámbulo durante el día. Ese mismo año, mi padre compró un automóvil Ford verde de 4 puertas y capota blanca de 1954, con lo que podrían haber sido los restos de la herencia de mi madre. Lo convirtió en un taxi que estacionó a un lado estratégico del Parque Central, enfrente del Palacio Nacional. Tenía muchos clientes. Era contratado regularmente para hacer viajes largos por los turistas, en su mayoría norteamericanos aburridos que pagaban bien y le daban grandes propinas. Mi padre pretendía saber inglés, pero solo se había memorizado frases necesarias para babosearse a los gringos. «Good morning. Where do you go? $40. Los días eran fríos y los cielos se volvían claros y azules. Rafael y yo estábamos en las vacaciones de final de año, 3 meses, de noviembre a enero. Durante esos días adquirimos el hábito de salir de la casa solos, sin supervisión. Caminábamos 25 cuadras hasta el Parque Central para ver a mi padre. No me acuerdo de haberle pedido permiso a mi madre y no tengo ninguna idea dónde ella pudiera haber estado. Tal vez trabajando como ayudante en la oficina de un doctor. No sé dónde Teto se metía. La cosa es que Rafael y yo pasábamos solos por mucho tiempo, todos los días, caminando. Ese año recibimos como regalo de Navidad un par de patines de un hierro sólido y pesado. Caminábamos hacia el parque todos los días para patinar en sus anchos andenes hechos de un cemento tan liso como madera pulida. No nos importaba que las gruesas correas de cuero marrón de los patines nos dejaran señas profundas en el empeine de nuestros pies. Nos sentíamos protegidos porque Rafael Antonio estaba cerca en caso de emergencia. Nos daba mucho placer parar y descansar en el sitio del parque donde él estacionaba el Ford.
después que habíamos dado miles de vueltas al parque. Antes de recomenzar nuestro baile alrededor, le pedíamos que reajustara de nuevo la longitud y el ancho de los patines. Las dos tuercas en forma de mariposa debajo de ellos inevitablemente se aflojaban debido a nuestro fuerte patinaje. Al final de las vacaciones nos habíamos convertido en unos ágiles patinadores con méritos olímpicos, exhibiendo nuestra técnica dibujando círculos para evitar a las personas, saltar por esquivar obstáculos, subir y bajar gradas y frenar instantáneamente. Cansados pero felices en nuestro camino de regreso, con los patines enmancuernados sobre nuestros hombros, nos distraíamos fingiendo que hablábamos inglés. Imitábamos los sonidos que escuchábamos de la boca de los tres chiflados, cuyas películas veíamos todos los domingos en el cine Olimpia, entre las avenidas 14 y 27. También exagerábamos los acentos que escuchábamos en las voces de Gary Cooper, Glenn Ford, Richard Widmark y Stuart Granger. Las películas de vaqueros eran nuestras favoritas. Caminábamos por innumerables cuadras hablando palabras incomprensibles, palabras sin sentido, que nosotros creíamos que sonaban exactamente como en las películas. Los adultos que nos pasaban caminando nos miraban atentamente tratando de entender nuestro idioma. Creíamos que los habíamos baboseado. Cuando nos cansábamos de ese juego, comenzábamos a leer todos los carteles que veíamos en el camino. Rafael aprendió a leer antes que mí. Yo podía leer solamente palabras cortas. Me costó aprender a leer. Y Rafael ya leía los carteles, títulos y subtítulos largos. Tienda la barata, tienda la surtidora, ventas al por mayor y menor, mejor, mejora, mejoral, repetía Rafael muy emocionado. Aprendí muy poco en el tercero, cuarto y quinto grado. Yo creo que nada mientras vivíamos en la ciudad de Guatemala. Durante esos 3 años asistí a 3 escuelas diferentes, 2 privadas y una pública. Fue un marcado contraste con la alta calidad del exclusivo colegio La Fe, el privado internado de Chalchuapa. Nuestro desplazamiento fue drástico, perturbador, imposible de entender. El primer internado en Guatemala fue un asilo. Se llamaba Asilo Santa María. Funcionaba como un orfanato que como un internado parroquial privado. Los pocos recuerdos que tengo de esa institución están asociados con la desolación, el abandono, el miedo y la inseguridad. No tengo ninguna memoria feliz. Rafael fue internado ahí mismo conmigo. Yo tenía 6 años y medio y él 5 o 4. Las monjas y sacerdotes, casi a un grado patológico, eran severos, oscuros y diabólicos. Sin palabras amables, sin comentarios amorosos, actuaban sin comprender el alma y la mente de un niño pequeño. Mis padres aún mantenían una profunda confianza, sospecho, en las instituciones católicas y quizás pensaron que nos estaban brindando una buena educación. Se equivocaron rotundamente. Solo tengo recuerdos oscuros de ese asilo. Un dormitorio largo, estilo barracas militares. Un sacerdote panzón viejo y sentado casi escondido en la sombra del umbral de la entrada del dormitorio, que nos ordenaba dormir porque si no, el fantasma que venía por la noche se robaría a esos niños que aún estaban despiertos. Una larga y caótica fila bajo el frío para recibir un pequeño plato hondo de avena, el único plato para el desayuno. Un hermano enfermizo, Rafael, con su intolerancia a la lactosa aún por descubrir, llorando todo el tiempo y asustado todo el tiempo, y yo
que me sentía responsable por él sin poder hacer nada, llamándome a menudo para que lo ayudara con su ropa interior toda ensuciada. Un matón que me acosaba y golpeaba repetidamente durante el recreo mientras yo retrocedía a esconderme en los confines de un rincón aislado del patio. Y una larga fila bajo el sol abrasador esperando entrar a la capilla a oír misa los domingos. Actualmente tengo una pesadilla recurrente que la atribuyo a ese largo dormitorio oscuro. Me despierto pateando con toda mi fuerza a una sombra, un fantasma, que trata de levantarme por detrás mientras duermo, que le grito: «¡Te voy a matar, hijo de puta! ¡Te voy a matar!». Mis gritos, medio ahogados por el sueño, despiertan a mi esposa Carolina, y ella suavemente me da unas palmadas en el hombro para que me vuelva a dormir. No me sorprendería que, sabiendo lo que sé ahora sobre los abusos de los sacerdotes contra los niños, eso mismo haya ocurrido en ese asilo. El único consuelo que tengo es que la pesadilla de haber vivido en esa escuela duró solo un año. Yo creo que estaba en el 2º grado y Rafael en kinder. Le pregunté a mis padres durante una de sus frecuentes visitas a Boston por qué nos habían puesto en el asilo Santa María ese año y si se habían dado cuenta de lo tanto que habíamos sufrido, Rafael y yo. No me respondieron los viejos, solo guardaron un profundo silencio y me miraron con un dolor palpable en sus ojos. ¿Quién sabe qué angustias estaban sufriendo, creadas por una nueva vida en Guatemala? Los comprendo, los perdono.